Ok, listo. Está grabando. Bueno, vamos a comenzar. La sangre está compuesta es un fluido, ¿sí? Que va el sistema circulatorio, las venas, las arterias. Está compuesta por plasma, que es una solución acuosa, que tiene proteínas, sales, lípidos, azúcares, metales, distintas cantidades de iones. Es muy complejo su composición. Y tiene elementos formes, que serían las células, ¿sí? La que está en mayor proporción, mucha mayor proporción, son los glóbulos rojos, que son células anucleadas. Están en el orden de los millones por microlitro, o milímetro cúbico, que es lo mismo. Luego le siguen las plaquetas, que están en el orden de los 100.000, 200.000, 300.000, mientras que los glóbulos rojos son 4 millones, 5 millones. Y por último, los glóbulos blancos, que están en el orden de los miles. El rango de referencia es más o menos de 4.000 a 10.000. Esa es la proporción en que están los elementos formes en la sangre. Esto es un rango de referencia. Sabemos que los hombres y las mujeres tienen diferente rango de referencia para eritrocitos, hematocrito y hemoglobina. Y esto también cambia un poco en la mujer dependiendo de la edad. En edad fértil, la mujer tiene menor todavía que los hombres. Cuando ya está en la edad posmenopáusica, tiene que ver con la masa corporal, digamos, ¿no? O sea, las mujeres en general tienen menor masa corporal que los hombres. Para evaluar la hematología de un paciente, se utiliza sangre periférica, tomada de una punción venosa. Los tubos que se utilizan es ETA, ácido etileno tetracético, que es tripotásico o dipotásico. Son los tubos llamados lila, tienen tapones violeta, lila, como código internacional. Y tienen que estar siempre bien cargados, no sirve si mandan 3 gotas. Tiene que invertirse suavemente una vez que sacaron sangre para que el anticoagulante se distribuya. Es un pequeño volumen el que tiene, ¿sí? Pero se tiene que distribuir bien para que la sangre no se coagule. Hay que evitar la agitación, que se produzca espuma. Y la muestra coagulada no es procesable, ¿sí? La muestra con heparina, si a veces sacan una jeringa de gases. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Perdón, disculpe. O sea, todo esto es cuando usted le saca sangre a un paciente, lo pone en este tubo ETA y pasa todo Sí, esto. Sería todo sí, así. exactamente. Es la extracción de sangre que se le hace a un paciente, que habitualmente se le saca más de un tubo, ¿sí? Pero el tubo, para la parte del recuento de glóbulos y la evaluación hematológica, se necesita un tubo de EDTA. Si se saca una jeringa con heparina, por ejemplo, para gases, y le quieren hacer, el hematocrito se puede hacer, pero las plaquetas se pueden aglutinar, se pueden deformar los glóbulos blancos cuando hay que verlos, o sea, no es la muestra ideal, ¿sí? Lo que hay que usar es EDTA. ¿Qué determinaciones realizamos en lo que llamamos hemograma? El hemograma es la prueba clásica que uno hace para evaluar el estado hematológico. Recuento de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, recuento de leucocitos, recuento de plaquetas y frotis de sangre periférica. Con eso, o sea, el frotis de sangre periférica sería el diferencial, que ya vamos a ver que los equipos lo hacen también, pero que uno puede mirar en el microscopio, o debe mirar en ciertos casos en el microscopio. Pero hay una serie de otros parámetros que son los llamados índices hematimétricos. El volumen corpuscular medio, que es el promedio del tamaño que tienen los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. No como solución, sino la cantidad. Está expresado en picogramos, no picogramos por volumen, ¿sí? Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos habla de qué concentración tiene como solución. Si yo rompiera solo el glóbulo rojo, todos los glóbulos rojos, y los pusiera en una solución,
¿qué concentración de hemoglobina tendrían? Por unidad de volumen. No son iguales, miden cosas diferentes. También el Red Distribution Wire, que nos dicen cómo se distribuyen los glóbulos rojos en tamaño, ¿sí? Porque puedo tener un volumen corpuscular medio de 90 y tener una población que esté distribuida de forma diferente. Tiene algunos grandes y otros que son normales o chicos, depende si el paciente fue transfundido, depende de la patología que tenga. Entonces la distribución nos va a hablar de la diferencia de tamaños, que después vamos a llamar anisocitosis. ¿Sí? Y también tenemos parámetros para las plaquetas, que es el mean platelet volume, que sería el volumen plaquetario medio, qué tamaño tienen en promedio las plaquetas, y la distribución de las plaquetas. A eso lo llamamos índices hematimétricos. El glóbulo rojo, ustedes saben que forma parte como si fuera un disco bicóncavo, ¿sí? No tiene núcleo, es rojo porque contiene hemoglobina, que es un pigmento de color rojo, y habitualmente esta hendidura que tiene, esta cosa bicóncava, cuando uno lo mira en el microscopio, es lo que define que tenga una palidez central, ¿sí? Que puede ser normal, como en este glóbulo rojo que estoy mirando, o puede ser muy aumentada, como este que está acá abajo. Este glóbulo rojo es hipocrómico. Estos dos, por ejemplo, podríamos decir que son normocrómicos, es decir, no tienen mucha palidez central. Significa que esos, probablemente este es un paciente que tenga, bueno, algunos que está produciendo normalmente, porque por ahí ya le dieron lo que le faltaba, que en este caso por el tamaño pareciera ser megaloblástico, porque tienen glóbulos rojos grandes, como este. Pero, digamos, la definición de esta hendidura nuclear, de esa definición depende la hipocromía. Cuanto menos hemoglobina tiene, en la parte bicóncava va a tener muy poco color rojo. Entonces, cuando lo ponemos en un frotí de sangre periférica, voy a tener este halo central aumentado de tamaño. Fíjense que acá, ¿qué nos pasa en esta foto? ¿Ustedes le ven halo central a estos glóbulos rojos? No, pero puede ser No. que sean reticulocitos. ¿Cómo? No, si estaban teñidos Decime, más no te escuché. basófilos. Que si están teñidos más basófilamente, ¿no son reticulocitos por ahí? Lo que pasa es que no sé si están muy basófilamente. Más ¿sí? todavía Lo tiene que que se ve ser. son oscuros. No, la tinción de un preparado y de otro es diferente. Ven que este es más rosadito y este quedó más azulado en general, ¿no? Sí. Más grisáceo. Pero lo que yo digo es que lo que tienen es una tinción más oscura, no más azul. ¿Y por qué es eso? Y no tienen hendidura central. Eso se da cuando hay esferocitos, glóbulos rojos, que no tienen hendidura central. Por ejemplo, esto es un esferocito en 3D, ¿sí? Pierde la hendidura central. Hay una patología que produce esto congénitamente, que es la esferocitosis congénita, en donde hay alteraciones en las proteínas de la membrana y hace que el glóbulo rojo sea una esfera chiquita. Generalmente son microesferocitos, ¿sí? Entonces, un esferocito no le falta hemoglobina, ¿sí? Es un glóbulo rojo que si yo hago la concentración de hemoglobina corpuscular media, está normal o alta, que es la cantidad de hemoglobina por volumen. Pero el glóbulo rojo es chiquito. Esto va a tener una hemoglobina corpuscular media pequeña, porque el glóbulo rojo es chiquitito, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media, que habla de la solución que tiene adentro, va a dar alta, o normal. En cambio, este glóbulo rojo, que es enorme, probablemente tenga una hemoglobina corpuscular media en el límite inferior normal, porque tiene un tamaño tan grande, que por más que tenga poca hemoglobina como solución, que es lo que vemos por esta palidez, ¿sí? Tenga una concentración de hemoglobina corpuscular media baja. Esto es para que entiendan los dos conceptos. Una cosa es la hemoglobina corpuscular media, es la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo tiene poca hemoglobina porque es pequeñito. Pero si yo lo abro y mido como solución, tiene por unidad de volumen buena hemoglobina o alta.
Este glóbulo rojo es grande. La cantidad de hemoglobina que contiene por ahí es lo mismo que este pequeñito, en total. Pero si yo lo tomo como líquido, la cantidad de hemoglobina que tiene por unidad de volumen es más baja. Para que entiendan que los dos conceptos son diferentes. ¿Sí? Cuando tengo una concentración de hemoglobina corpuscular media, como unidad por volumen, baja, tengo sí o sí hipocromía. ¿Sí? No puedo tener hipocromía si tengo una concentración de hemoglobina corpuscular media, normal o alta. ¿Qué es hipocromía? Lo que ven acá, la palidez central, la falta de hemoglobina, la disminución de hemoglobina por unidad de volumen. ¿Cómo contamos leucocitos? Los leucocitos los contamos en los equipos automáticos, pero en forma manual, en lo que llamamos la cámara de Neubauer. Es una cámara que tiene 3 segmentos elevados. El del medio, que está partido en 2, es un poquitito más bajo que los 2 de los costados, 0,1 milímetros. Entonces, este espacio nos va a dejar lugar entre el cubrecámara y la cámara para poner la solución para contar los glóbulos blancos. Ahora, ¿cómo voy a contar yo los glóbulos blancos? Si los voy a mirar en microscopio en una cámara, ¿los voy a poder ver cuando tengo millones de glóbulos rojos con respecto a miles de glóbulos blancos? No. No. Los glóbulos rojos me van a tapar todo y no voy a ver un leucocito ni por casualidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder ver los glóbulos blancos en una cámara como esta? ¿Una tinción distinta? No, porque aún así se taparían, estaría uno arriba del otro. Tengo que... ¿La sangre? ¿Eh? Anticoagular la sangre para que esté La sangre está separada. anticoagulada desde antes. Cuando tomaste el tubo está anticoagulado. Lisar los glóbulos rojos, romper los glóbulos rojos, sacármelos de encima. El glóbulo rojo es una célula anucleada. ¿Sí? Entonces no tiene núcleo. Si yo uso algo que me rompa la membrana del glóbulo rojo, me voy a quedar, que rompa las membranas celulares, digamos, que lise, el glóbulo rojo es muy lisable. Si yo pongo sangre en agua, se transforma en un líquido, no, ya, si era turbia la sangre, pongo esa sangre en agua, ya no es más turbia porque el glóbulo rojo revienta, porque como tiene que tener una solución isotónica, entra agua y lo rompe. Bueno, acá no lo hacemos con agua, lo hacemos con ácido acético. El líquido de Turk tiene ácido acético al 3%. Rompe las membranas celulares, por lo tanto los glóbulos rojos, chau, chau, adiós. Me quedan los núcleos de los glóbulos blancos, que es lo que voy a contar. ¿Sí? El mismo fundamento utilizan los equipos. Lisan los glóbulos rojos, porque si no, no lo pueden medir. Entonces, lo que hacemos es, cuando lo hacemos en cámara, es utilizar una dilución 1 en 20 en ácido acético, lo cargamos en esta cámara, ¿sí? Y vamos a contar, la cámara tiene un recuadro central, que es donde se cuentan glóbulos rojos, que está dividido más chiquito, porque antes, en la antigüedad, antes que existieran los contadores, cuando mi mamá era chica, ponele, o cuando yo era chica, lo que hacían en los laboratorios era hacer una dilución muy grande de la sangre, en solución fisiológica, y mira, contaban los glóbulos rojos en esta cámara. Pero tenía un error horrible. ¿Sí? Pero los glóbulos blancos, como son pocos, el error es bastante bajo. ¿Sí? Lisamos la sangre 1 en 20 con ácido acético, los glóbulos rojos desaparecen y quedan los núcleos de los glóbulos blancos. Y los medimos en estas cámaras externas que tienen 1 milímetro por 1 milímetro de lado, y como la profundidad de esta cámara es de 0,1 milímetro, lo que yo cuente acá va a estar en 0,1 milímetro cúbico, porque tiene 1 milímetro de un lado, 1 milímetro del otro, pero el volumen es 0,1, porque la profundidad es 0,1. Entonces, cuando yo cuente, lo que voy a contar es el recuento
por 20, que es la dilución que usé, porque diluí la sangre 20 veces, por 10, que es la profundidad de la cámara. Lo que uno hace en estas cámaras en general es contar 2 cuadrantes para ver la distribución, porque yo acá coloco la sangre con una pipetita, en esta cámara que ven acá, yo deposito, o sea, sello con este cubrecámara, y por un bordecito, por capilaridad, entra la sangre. Para que la distribución sea homogénea, asegurarme, mido 2 en las esquinas, y al medir 2 en las esquinas, después divido por 2. Pero en definitiva, lo que tiene que quedar el concepto es que en este cuadrante que tiene 1 por 1 por 0,1 de profundidad, estoy contando los glóbulos blancos en un 0,1 milímetro cúbico. Tengo que multiplicar por 10 por la profundidad de la cámara para tener el recuento en milímetro cúbico, que es lo mismo que micro. Una pregunta. Usted dice Sí. de que para ver los leucocitos tengo que lisar los glóbulos rojos, Sí. pero ¿no hay otras cosas más? Onda, lo que voy es que además de glóbulos rojos y leucocitos, creo que hay plaquetas. Plaquetas, plaquetas. Lo único que hay en el fermento forme son plaquetas. Y las Nada más. plaquetas, nada más. Y las plaquetas, en primer lugar, también son anucleadas, también se afectan por el ácido acético, y son extremadamente pequeñas. Entonces, cuando yo mire los núcleos de los glóbulos blancos, las plaquetas ya van a estar destruidas también, pero si queda alguna plaqueta, la voy a ver tan chiquita comparado con lo que son los glóbulos. Yo para contar plaquetas tengo que mirar en objetivo de 40, no lo puedo mirar en 10. Excelente. Porque son muy chiquititas. Bien, gracias. Bueno, no, por nada. Y aquí tenemos, contamos los leucocitos, pero tenemos 4 bordes, porque esta recámara, para saber cuál es el límite, tiene triple borde. ¿Y qué pasa? A veces nos quedan en el borde. Entonces, ¿qué hacemos con esos elementos? Bueno, ¿cuál es la misión? Bueno, contar. A ver, ¿qué contamos acá? 2, 4, 6, 8, 9, y tenemos uno en un borde, 10. Si la dilución a no en 20, al multiplicar por 20 me da 2000. ¿Sí? Porque 20, yo diluí la sangre 20 veces para contar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? Acá, ¿cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. O sea, estos son glóbulos blancos normales. ¿Sí? Esto tiene alrededor de 9000 blancos. El otro tenía 2000 blancos. Ven que se ve muy bien la diferencia. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre, perdón, me fui al de anterior. Ay, con esta barra de miércoles que me molesta. Ahí va. No. Ahí. Es que acá daba 45, daba esta cantidad. Es que yo siempre tengo que poner lo que están en el borde, como esto, que están pisando el borde, yo cuento solo 2 bordes. Entonces tengo que ponerme una cuestión. Yo tengo que decir, a ver, tengo que medir siempre arriba a la izquierda o abajo a la derecha. Y no cuento los 4 bordes, porque ahí estaría contando de más. ¿Sí? Solamente cuento 2 bordes. Bueno, y para que vean cómo se ve una cámara con 9000 blancos o con 2000 blancos. Que vieron que es muy diferente y se puede contar muy bien. Bueno. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón que estoy con la cámara apagada, pero tengo mala conexión a internet y si no se me traba. No te preocupes. Si podrías volver a la diapositiva anterior, yo no entendí por qué se dice que tenés que contar por los bordes, o qué es eso de los bordes. Me perdí un poco ahí. Sí.
Los bordes es simplemente porque el límite entre el del final de la cámara son 3 líneas y eso ocupa un espacio. Entonces vas a ver que muchas células se apoyan en ese espacio. Y vos decís, ¿qué hago? ¿La cuento o no la cuento? Entonces, porque el límite está en el medio de las 3 rayitas. El milímetro cuadrado de superficie, que después lo multiplico por 0,1, está incluido en la rayita del medio. Entonces, la que está pisando la rayita, ¿qué hago? ¿La cuento o no la cuento? Bueno, por una cuestión práctica, siempre se cuentan 2 de los 4 bordes. Para no contar de más ni de menos. ¿Sí? Sí, está bien. Ya entendí mejor, gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué es el hematocrito? Antes de avanzar. A mí me quedó la duda, ¿cómo puede ser que los leucocitos no se lisen cuando los glóbulos rojos sí? Se lisan las membranas celulares, no las nucleares. No desarmás el núcleo. Claro, pero... O sea, Entonces, todos se lisan entonces. No, el glóbulo rojo se lisa porque si se rompe la membrana celular, quedan como fantasmas, no los veo. ¿Sí? Pedazos de membrana o con un agujero y se le fue el contenido y yo ya no lo veo. En cambio, el glóbulo blanco, aunque se dañe la membrana celular externa, el núcleo queda, es resistente. Claro. Okay. Entonces por eso lo veo. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje del volumen total que ocupa exclusivamente el paquete eritrocitario. ¿Qué significa eso? Yo de la sangre tenía un fluido y tenía células. Si yo tomo en volumen un volumen de sangre, ¿cuánto ocupan los glóbulos rojos? Eso es el hematocrito. Para eso se puede medir por el método de... ¿Cómo? ¿Me puede volver a repetir lo que dijo recién? No lo entendí. Claro, si yo tengo un cilindro o algo que tiene sangre, un tubo, ¿sí? Que tiene sangre, de esa sangre que yo veo roja, ¿cuánto ocupan en volumen los glóbulos rojos? Para eso hay que medirlo de alguna manera. Se puede medir de forma manual, que ya lo vamos a ver, que es método capilar o método de Winthrop, que ya no se usa más, que es viejo como mi abuela. O método automatizado. Los equipos en el método automatizado no te miden el volumen así, como diciendo, hago un cilindro, lo centrifugo y digo, que el paquete globular, ¿cuánto tengo de paquete globular sobre el resto? No. Lo que hacen es contar los glóbulos rojos y de alguna otra manera también medir qué volumen tienen los glóbulos. Y luego hacen un cálculo matemático. Si yo el volumen que tiene eso, con respecto al volumen total de sangre que tomó el equipo para hacer ese recuento, toma el volumen de los glóbulos rojos, promedio, y lo multiplica por la cantidad de glóbulos rojos que contó, le va a dar qué porcentaje de esa sangre eran glóbulos rojos. El método de microhematocrito es con capilares. Los capilares vienen rojos cuando tienen heparina, y eso se puede usar, por ejemplo, para pinchar el talón de un bebé. Si uno no quiere pincharle la vena, le pincha el taloncito, mientras hace las pruebas de los screening que hay neonatales para ver deficiencias congénitas y que se ponen gotitas en papel de filtro, en cartoncitos. Se puede cargar un hematocrito, se le pone plastilina en una punta, y luego se hace el hematocrito. Y los azules son para hacer con sangre que ya está anticoagulada. O sea, yo tomo un tubo de esos lila, quiero ver el método manual, lo cargo, le pongo la plastilina y voy a poder hacerlo. Aquí ven, puedo pinchar un dedo también, ¿ven? Con los capilares rojos y tomar la sangre del dedo. Si no, del tubo. Esto es con los capilares azules. ¿Y qué hago? Le pongo la plastilina y lo pongo en una platina que tiene la microcentrífuga, en donde quedan con la plastilina hacia afuera, cierro la tapa para que no se rompan esos vidrios, lo cierro bien, y lo pongo a andar, y de esa manera da muchas vueltas a muchísima velocidad, a 10.000 revoluciones por minuto, durante 5 minutos,
¿Y qué va a pasar? Los glóbulos rojos que están ahí van a irse hacia la parte externa por fuerza centrífuga. Y cuando saco el vidrio, lo voy a tener como esto. ¿Sí? Lo voy a tener como esto. Tengo la plastilina, el paquete globular y el plasma. Y aquí voy a medir con una regla, o voy a medir con un ábaco que se utiliza especial para esto, qué porcentaje ocupa ese paquete globular con respecto al total de la sangre. Estos son los ábacos, ¿ven? La parte superior del plasma lo ubico en el 100%, la plastilina en el 0, y entonces llevo el cursor al nivel de los glóbulos rojos y me va a dar el porcentaje. Y si no, agarro una regla y mido. Tengo 80 milímetros totales cargados entre la plastilina y el borde superior del plasma, y tengo 40 o 30 que se llegan los glóbulos rojos. Entonces digo, 30 sobre 80 totales, por 100 me da el porcentaje que ocupan los glóbulos rojos en la sangre. Eso es el hematocrito. Y lo importante, ¿sí? ¿Puedo preguntar algo? Esto sería la forma más moderna de... No, esta es la más vieja de todas. Bueno. Y porque te imaginas que paciente que hospitales, como el hospital italiano, que hacemos 2.000 hemogramos por día, 1.800 hemogramos por día. Si tenés que hacer esto por cada paciente, te suicidás. Sí, estás como 40 minutos. Lo sigo sin entender igualmente qué es un hematocrito, que es lo que le iba a preguntar antes, pero no se entendió. O sea, acá lo tenés. ¿Cuánto ocupan el volumen de sangre los glóbulos rojos? De todo esto que es la sangre que yo puse en este tubito, ¿sí? De todo esto que es la sangre que yo puse en este tubito, ¿cuánto ocupan los glóbulos rojos? Eso es el hematocrito porcentual. Es un porcentaje. Genial, listo. Es un porcentaje sobre el total. Es un porcentaje sobre el total. Excelente. Entonces, yo tengo un paciente que tiene 20% de hematocrito, significa que de toda su sangre, el 20% son glóbulos rojos. Está en el horno, re anémico. Si tengo un 40, está perfecto. Y si tengo un 60, está re mal también. Porque tengo muchos glóbulos rojos y están ocupando un volumen importante. Gracias. Se entendió. Excelente. Bueno, y acá pongo la regla, ¿ven? Lo pueden hacer con una regla. Lo importante de eso... Perdónenme un segundito. Hola, Cristina, estoy dando clase, no puedo. Tengo acá una capita de glóbulos blancos, ¿ven? Este pedacito blanco, eso no lo cuento en el hematocrito. Cuando tengo muchas plaquetas, esto es muy grosso, ¿sí? O cuando tengo muchos blancos. Un paciente que tiene una leucemia linfática crónica, que tiene 100.000 blancos, va a dar unos varios milímetros en este vidriecito, en este capilar, varios milímetros que son blancos, que son de los glóbulos blancos. Eso no lo cuento. Yo llego hasta donde llegan los glóbulos rojos. ¿Sí? Bueno, fíjense algo muy interesante. Una persona me llama el otro día que se había sacado sangre, un señor de 88 años con cardiopatía, que es ingeniero. Me dice, doctora, hay un problema acá, algo está mal. Dice, en agosto me saqué sangre, tenía 40% de hematocrito, 40,5, cuando el recuento de eritrocitos me daba 4.500.000 por microlitro, y ahora me saco sangre y tengo 4.510.000 y tengo 34,7 de hematocrito. Y yo leí que el hematocrito es la masa, es el de los glóbulos rojos en la sangre. Le digo, no, es la proporción. Le digo, es el volumen proporcional. Ok, bueno. Pero no puede ser. A mí no me da el cálculo. Algo está mal. ¿Qué puede producir esto? ¿Qué pudo haber pasado con los glóbulos rojos del paciente en su evolución en estos meses?
para que con el mismo recuento de glóbulos rojos yo tenga un hematocrito más bajo. ¿Que sean más grandes? ¿Que sean más grandes? ¿Cuándo eran más grandes? Pues, ¿qué dijo? ¿Que Después, había mayor volumen? Pero menor proporción de eritrocitos. no, ¿De tiene hematocrito? la misma cantidad de glóbulos rojos, La misma cantidad de pero glóbulos. cuando yo lo miro en el volumen total de sangre, esa misma cantidad me da menos volumen. ¿Qué significa? ¿Que los glóbulos rojos en marzo eran más grandes o más chicos? Claro, estaban más grandes en agosto y ahora están más En chicos. agosto, tal cual. Fíjense, tenían 90 fentolitros, que es normal, que acá lo pasé a microlitros para poder hacer la cuenta, porque un fentolitro es 10 a la menos 9 microlitros. 90 fentolitros de volumen para 4.500.000 glóbulos rojos me daba 40,5. Fíjense lo que pasaba en marzo. Tenía 77 fentolitros, que es bajo. El volumen corpuscular medio está entre 85 y 95 fentolitros, más o menos. ¿Sí? Entonces ahora los glóbulos rojos se le transformaron en glóbulos rojos más chiquitos. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cómo estará la hemoglobina del paciente? No estoy hablando de la corpuscular media, nada. Estoy hablando de la hemoglobina en general. Porque si baja, supongo, porque si hay, pasó el tiempo y hay menos cantidad de glóbulos rojos, va a haber menos. No hay menos cantidad de glóbulos rojos, error. Son los mismos. ¿Qué es lo que hay? Glóbulos rojos más pequeños. Puede ser que haya Pero ¿cómo te cambiado das cuenta que hay media, más pequeños? Eso no. que sea hipertónico, porque son más A ver. chiquititos. A ver. ¿Cómo me doy cuenta que es más pequeño? Porque yo con el mismo recuento de glóbulos rojos tengo un hematocrito más bajo. La única forma de que yo tenga un hematocrito más bajo, teniendo el mismo recuento, es que esos glóbulos rojos sean más chiquitos. Entonces el volumen que ocupan es menor. Claro, pero ¿dónde dice eso? Que es más chiquito, tipo, no lo. Perdón, como que no lo veo. Esto es lo que me lo induce a pensar. Y este es el valor del BCM, esto que puse acá. 0,00090 serían 90 fentolitros, valor normal de BCM. Si quieren después cuando yo les mande le voy a agregar BCM. Y este es 77. Ese sería el tamaño El del. tamaño, el volumen medio de cada glóbulo rojo, promedio. Claro, genial. O sea, hubo una. Bajó el tamaño de los glóbulos rojos desde Bajó el agosto. tamaño de glóbulos rojos. Produce glóbulos rojos, el paciente produce glóbulos rojos más chiquitos. Listo. Y la hemoglobina de ese paciente bajó. Bajó 1,2 gramos por decilitro. ¿Sí? Esto es muy ¿Y por qué? importante. ¿Qué? ¿Y por qué baja la hemoglobina? Si sigue como usted me dijo antes, son la misma cantidad de glóbulos rojos. Son glóbulos rojos más chiquitos, contienen menos hemoglobina. Claro. Y además de que son más chiquitos y contienen menos hemoglobina, y además el paciente tiene hipocromía. ¿Sí? No solamente porque son más chiquitos, porque el esferocito tiene glóbulos rojos chiquitos, también la hemoglobina es más baja, pero el paciente además tenía hipocromía, que eso no se los muestro acá, pero no importa. ¿Sí? Entonces, el paciente, debido a la toma de aspirina, porque era un paciente cardiópata, tiene gastritis erosiva y está perdiendo sangre por vía digestiva. Por lo tanto, desarrolla una anemia ferropénica. Cuando yo tengo ferropenia, no tengo hierro suficiente para producir los glóbulos rojos, porque acuérdense que el hierro está en la molécula de hemoglobina, es indispensable. Se producen glóbulos rojos con menor cantidad de hemoglobina y más chiquitos. ¿Sí? Y esto es lo que me dice a mí,
para explicárselo, me dijo, ah, sí, claro, le digo, es como si usted tuviera, en un espacio determinado, 5 pelotas de básquet o 5 pelotas de tenis. ¿Cuál le ocupa más lugar? La la de verdad. básquet. Las de básquet son las de agosto, las de tenis son las de marzo. ¿Sí? Sí, ¿Y cuál tiene más capacidad de contener hemoglobina dentro? el más grande, Las de básquet, obvio. claro. ¿Mm? Por eso, el recuento de glóbulos rojos no define la anemia. El paciente en agosto no está anémico y en marzo sí está anémico. Sí, decime, Lucas. Sí, puede ser que tenga que ver algo con, o sea, esta anemia ferropénica puede ser que sea anemia microcítica o algo así. Es una anemia microcítica, porque disminuyó el glóbulo, microcítica hipocrómica. La anemia ferropénica es microcítica hipocrómica. Produce glóbulos rojos más chicos con menos hemoglobina. Y ¿Sí? la hipocromía de la que habló es como una patología que se le atribuye al eritrocito o al paciente en sí. La hipocromía es una característica del eritrocito. Un eritrocito está hipocrómico Pero o no. normal. ¿Cómo? Sería una No, no es característica normal, no es normal. normal. La hipocromía Por no eso. tiene que ver. O sea, la hipocromía es como cuando yo comparo glóbulos rojos normales con un glóbulo rojo que tiene poca hemoglobina. Ahí digo que es hipocrómico. Está ¿Sí? bien. El estándar normal no es hipocrómico. ¿Sí? Pero yo defino la anemia por la hemoglobina. En general, anemia es menos de 12 gramos de hemoglobina en la mujer. ¿Sí? Y menos de 12 con algo, casi 13 en el hombre. ¿Sí? Pero digamos, en general se habla de concepto de anemia menos de 12 de hemoglobina. El paciente tenía 11,7, o sea, se puso anémico. Algo le pasó en este periodo de tiempo de 7 meses, que fue la pérdida de sangre por vía, que no se da cuenta el paciente porque es constante y pequeña. Esto pasa mucho en las mujeres. Una mujer que entra en la premenopausia y empieza a tener cierto grado de menstruaciones abundantes o metorragias o qué sé yo, desarrolla una anemia ferropénica, porque va perdiendo hierro. O aquellas mujeres que tienen muchas menstruaciones muy abundantes y, por ejemplo, son veganas y no se suplementan con hierro, desarrollan la anemia ferropénica. ¿Sí? Y una Perdón, y el pregunta, hecho, Sí. ¿Sí? una pregunta a vos, Lucas, la pregunta. no, iba a decir Sí. que vaya vos a ir. ¿Qué Delen, querés? pregunten. ¿Cómo es? La anemia puede ocurrir, onda, que haya menos hemoglobina, que sería, bueno, la anemia, ¿no? Sí o sí tiene que ocurrir que haya, que sean glóbulos rojos más pequeños, o puede ser por otra cosa también. No, la anemia megaloblástica son esos zapallos, como viste recién que yo te mostré, un glóbulo rojo enorme, re clarito. Eso por falta de B12 o ácido fólico. Te producen macroglóbulos rojos, o sea, macrocitos. No tiene que ver. La anemia puede ser anemia normocítica, normocrómica, puede ser anemia hipocrómica, microcítica, puede ser hipocrómica, macrocítica, tenés distintas variedades. Hay muchas clases de anemia. Una anemia Claro, pero esto hemolítica, era para entenderlo de la- una anemia hemolítica, cuando hay anticuerpos porque desarrolló una enfermedad autoinmune y tiene una anemia hemolítica, en general es normocrómica y normocítica, porque no es que no produce glóbulos rojos, los produce normalmente, lo que pasa es que los rompe, se los lleva al vaso y los destruye, porque se recubren de un anticuerpo y son eliminados, y sin embargo es una anemia igual, o sea, hay distintas categorías de anemia. Bien, Sí, bien, pero bien, el concepto que les quise decir es que no hay que tener en cuenta en forma lineal que si tiene 4 millones de glóbulos rojos no tiene anemia, no existe. Ese concepto no existe. Para definir anemia tengo que mirar la hemoglobina. Lucas. No, que usted mencionó sobre que la anemia ferropénica
en las mujeres cuando estaban en el periodo fértil, que Sí. el hecho de la menstruación y eso podía llevar a eso. Sí. Pero, y el tema también de que la producción de estrógenos inhibe la producción de eritropoyetina, ¿eso qué tipo de anemia desencadenaría? No, bueno, la producción, en la mujer normal que no tiene anemia, tiene también hormonas normales y no tiene por qué tener, o sea, es un mecanismo que puede explicar por qué la mujer también tiene menos, Claro, ¿por qué tiene más susceptibilidad a padecer anemia que el hombre? sí, o por qué tiene menos también en valores normales. La masa corporal, el tema de las hormonas, hay ciertas cuestiones que afectan y que por eso los valores de referencia no son exactamente iguales. ¿Sí? Pero no tiene que ver tanto eso. La mujer que tiene menstruaciones abundantes, independientemente, obviamente puede ayudar en el mecanismo, pero lo que está lidiando esa anemia en una mujer que tiene menstruaciones abundantes o metorragias es la pérdida de sangre y la pérdida de hierro. ¿Mm? Se entendió, gracias. Bueno, los contadores hematológicos. Hay manuales, semiautomáticos, automáticos, actualmente son todos automáticos y tienen distintos principios de medición. El esquema general es que entra la sangre al sistema, se diluye con un diluyente que tiene que ser un diluyente que tenga la misma osmolaridad. Para que no haya problemas, tiene que ser isotónico. ¿No? Porque si yo le pongo algo que tenga menos osmolaridad que el contenido del glóbulo rojo, entra agua y se agranda. Y si le pongo una solución que tiene mucha osmolaridad, al revés, va a salir agua del glóbulo rojo y se va a achicar. Para que el glóbulo rojo represente lo que está en el organismo, la solución con la que lo diluyo tiene que ser isotónica. ¿Sí? ¿Queda claro eso? No, perdón. La osmolaridad habla del contenido de sales de un lado y del otro, y es lo que hace que con una membrana en la cual puede filtrar agua hacia un lado o hacia otro, se mantenga en equilibrio. Entonces, la presión osmótica que tiene el contenido del glóbulo rojo debe ser similar al diluyente que uso. Yo les dije hoy que si ponen glóbulo rojo en agua, se revientan. ¿Sí? Entonces, no puede ser agua el diluyente, tiene que ser una solución que tenga la misma osmolaridad que el contenido del glóbulo rojo. Diluyo esto y luego del diluyente se va a agregar un lisante para poder contar en la cámara. ¿Sí? Siempre la cámara que cuenta glóbulos rojos y plaquetas no recibe lisante. Como sería cuando hablábamos de hacerlo manual, que poníamos ácido acético. No puede tener un lisante, tiene que estar los glóbulos rojos bien y las plaquetas bien. Entonces, esto se mide en una cámara. En otra cámara, que es la cámara de white cells, o sea, glóbulos blancos, se le agrega un lisante para poder contarlos. Y en esta misma cámara, como rompo los glóbulos rojos, la solución de esa cámara tiene glóbulos blancos circulantes, ¿sí? Flotando todavía como células, como núcleos, pero los glóbulos rojos rotos. Entonces es una solución roja, porque la hemoglobina que estaba en los glóbulos rojos quedó disuelta en esa solución, en ese líquido. ¿Queda claro? Sí, pero usted ¿Sí? acaba de decir también que en la anterior, en la GR también se lisan. Ahí me mareé un toque. ¿Puede ser? No. El O sea, son tres diluyente, tipos de técnicas, ¿no? Tres tipos de técnicas ¿para qué? las tres tipos de técnicas son para medir todos los elementos de la sangre. Bien, ahí está bien. Este es un equipo automático. ¿Cuál es el funcionamiento general de un equipo automático? Primero la sangre, como tiene millones de glóbulos rojos y 100.000 de plaquetas y qué sé yo, entra y es diluida, con una dilución muy grande para los glóbulos rojos, y va a una cámara, donde mido glóbulos rojos, con la solución isotónica, para que el glóbulo rojo no cambie de tamaño. Otra parte de esa sangre, que con estas válvulas donde van dividiendo lo que tomaron del tubo, otra parte de la sangre lo diluye en el diluyente
con una dilución menor, y le agrega un lisante. Hace que los glóbulos rojos se rompan. Y en esta cámara va a haber glóbulos blancos y nada más, otra célula no hay, porque el glóbulo rojo se rompió y está como solución la hemoglobina. Entonces, eso ya no es una cosa turbia, con glóbulos rojos suspendidos, roja pero turbia, sino que es algo rojo, translúcido, que adentro tiene solamente glóbulos blancos, que son pocos. ¿Queda claro eso? Eso me va a permitir que con una lámpara voy a poder medir la intensidad de color rojo. Y me va a medir la hemoglobina. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, en una cámara cuento glóbulos rojos y plaquetas, en otra cámara hago una dilución menor, porque los glóbulos blancos son pocos, y le agrego, o sea, en esta dilución se le agrega diluyente, poca cantidad, no tanto como en la de los rojos, y lisante. Destruye las membranas de los glóbulos rojos, entonces acá tengo una solución roja, bastante translúcida, que tiene algunos glóbulos blancos, que como son menor cantidad, no me va a producir torbidez. Y de esa manera tengo el recuento, puedo medir la hemoglobina. ¿Sí? ¿Levantó la mano quién? Ezequiel. Sí, Alcalde. disculpe, entonces, cuando alumbra con la cámara, perdón, con la lámpara de color rojo y mide la intensidad justamente, ¿te daría un recuento exacto de la cantidad de glóbulos rojos que tienes? No, me da una cantidad exacta de hemoglobina por volumen. Claro. No de glóbulos, porque no puede contar nada si los glóbulos ya los rompí. Lo que me da es la intensidad de hemoglobina que tengo. Es la que me mide la hemoglobina en gramos por decilitro. Perfecto, entonces. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, hay un método que es el método de impedancia, que lo que hace es, en la cámara, son dos cámaras que tienen dos electrodos, donde pasa una intensidad, y el glóbulo rojo que pasa por acá, o el glóbulo que pasa por acá, por el orificio que conecta estas dos cámaras, estos dos electrodos, se tapa. Transitoriamente se ocupa ese orificio porque está pasando una célula. Y las células tienen muchos lípidos, porque tienen la membrana de la célula, la membrana nuclear. Las membranas son capas de fosfolípidos, bicapas de fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, el lípido, la grasa, es poca conductora de la corriente. Esta solución, que era solución de sales isotónica, pasa libremente, ¿sí? Cuando no tiene glóbulos. Pero cuando tiene glóbulos y un glóbulo está pasando, en ese momento, entre las dos cámaras, se produce una resistencia eléctrica al pasaje de corriente. Ya el pasaje de corriente entre este electrodo y este electrodo ya no pasa tan fácilmente la corriente, porque acá hay algo que conduce poco. Ese es el fundamento del método de impedancia. Entonces, ¿qué me va a decir la impedancia volumétrica? Que cuanto tengo una célula que está pasando, genera un pico de aumento de resistencia, y que ese aumento de resistencia va a ser mayor cuanto más grande sea esa célula. Entonces, para contar los glóbulos rojos y las plaquetas, utiliza ese método. Las plaquetas, que son pequeñitas en tamaño, fíjense que un glóbulo rojo normal tiene de 85 a 95 femtolitros, una plaqueta normal tiene de 6 a 10 femtolitros, 6 a 9. Prácticamente es 10 veces más chica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los pequeños piquitos son las plaquetas. Los picos más grandes son los glóbulos rojos. Y así saca cuenta cuántas plaquetas tiene o cuántas partículas tiene con distintos tamaños, y hacen histogramas. Cantidad de células por cada uno de los tamaños que mide. ¿Y el tamaño cómo lo mide? Porque cuanto más grande es la célula,
más grande es la impedancia, la resistencia eléctrica que se genera. Y de la misma manera cuenta los glóbulos rojos. Acá está contando partículas, ¿sí? Pero en este rango están los glóbulos rojos, y en este rango están las plaquetas. Existe otro tipo de detección, que es el de detección de rayo láser focalizado, que detecta el ángulo de dispersión y la intensidad del rayo dispersado. Entonces, aplica un rayo láser que cuando una célula pasa por un capilar de a una, pasan como en fila india, ¿sí? Porque es un capilar, choca contra esa célula y produce dispersión de la luz. Y eso lo mide. Y de esa manera saca el rango de dispersión de la luz. Y va a tener distintos impulsos según el rango de dispersión. Y también va a contar plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Perdón. El dispersograma que hace con el método óptico, en los glóbulos blancos, en la zona de los glóbulos blancos, no solamente tiene que ver con el tamaño, sino con la complejidad que tiene esa célula. Si tiene un núcleo o tiene varios segmentos en los núcleos, como son los polisegmentados, los neutrófilos, los eosinófilos, son células polisegmentadas. Los monocitos son más grandes de tamaño, pero tienen menor complejidad que los neutrófilos. Los linfocitos son más pequeños y tienen menor complejidad, y estos son los eritroblastos. Son células nucleadas de la serie de glóbulos rojos, que puede aparecer en neonatos. La hemoglobina, después lo vamos a ver igual, pero esto es para que vean cómo muestra un equipo el dispersograma. Acá tenemos cómo mide la solución. En la cámara de rojos queda la solución roja, mide la absorbancia, y directamente cuanto más hemoglobina tiene, más absorbe la luz, porque más intensidad de rojo tiene, y de esa manera sacamos directamente la concentración de hemoglobina. Esto tiene algunas interferencias. Si tenemos un paciente que tiene una lipemia muy importante, esa gente que tiene la sangre que parece el plasma como si fuera leche, porque tiene tantos kilometrones, porque tiene una dislipemia, puede producir hemoglobinas sobreestimadas, porque por más que elise glóbulo rojo, tengo un montón de lípidos ahí que me está interfiriendo. La hiperleucocitosis, un paciente que tiene 400.000 plaquetas, 400.000 glóbulos rojos, porque tiene una leucemia, ¿sí? Perdón, 400.000 glóbulos blancos. Fíjense que los glóbulos blancos normales son hasta 10.000. En una leucemia, nosotros tuvimos un chico en el principio de año que tuvo 430.000 glóbulos blancos. Por más que yo lise los rojos, ya esa solución en la cámara donde se mide la hemoglobina, porque queda translúcida, porque los glóbulos blancos son poquitos, no tiene más, porque ahí tenía 400.000 glóbulos blancos, y eso produce turbidez. Eso hace que esa hemoglobina medida sea errónea, porque está midiendo, está absorbiendo la luz por la turbidez también, ¿sí? Y en esos casos, bueno, no se informa la hemoglobina, o se hace algún tipo de artilugio para diluir la sangre, para que se diluyan los glóbulos blancos, y medir una hemoglobina más exacta, ¿sí? Son estas pequeñas interferencias que pueden haber. Y aquí tenemos como un equipo nos puede dar los distintos picos. Entonces, fíjense que acá tenemos el histograma de glóbulos blancos, ¿sí? En donde tenemos los distintos tipos de glóbulos blancos, los mononucleares, los polimorfonucleares. Este es el histograma donde mide los glóbulos rojos y las plaquetas. Este piquito son las plaquetas, menos de 30 femtolitros, cuenta plaquetas, porque acuérdense que las plaquetas tienen entre 6 y 10 máximo, más o menos, aunque algunas pueden ser más grandes, y los glóbulos rojos, que tienen una media aproximadamente de 90, ¿sí? Y este pico ampliado, es la dispersión de las plaquetas, ¿sí? Cuando hablamos del Red Distribution Wide, hablamos del ancho de esta campana. ¿Qué diversidad de tamaño tienen? Cuanto más fino sea esta campana, significa que no hay anisocitosis, no hay diferencia de tamaños importantes. Si yo esto fuera muy ancho, tengo diferencia de tamaño. Y aquí tenemos un ejemplo de anemia ferropénica, que tiene un histograma muy pequeño, ¿sí? En donde
tiene glóbulos rojos chiquitos, pero tiene un ancho de glóbulos rojos, o sea, una distribución bastante conservada. Es una anemia microcítica hipocrómica. Fíjense qué pasa cuando el paciente es tratado. El paciente le dan hierro y empieza a producir glóbulos rojos normales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todavía quedan en circulación chiquitos, pero está empezando a producir unos más grandes. ¿Ven? Y tenemos doble pico. Ya esa distribución no es un pico solo chiquitito, sino son dos picos. Estos eran los chiquitos y estos son los nuevos que está produciendo. Esta es la segunda semana de tratamiento con hierro. A la cuarta semana de tratamiento con hierro está virando a tener un pico más alto a niveles de BCM, de volumen corpuscular medio, normal. ¿Lo ven eso? Este es el histograma, es cuántos cuenta en cada tamaño. Acá contaba todos chiquitos. Acá cuenta varios chiquitos, pero empieza a contar algunos de volumen normal. Y acá cuenta más de volumen normal que de volumen chiquito. ¿Sí? Eso es para que entiendan el concepto de cómo miden estos equipos. Y acá tenemos distintos dispersogramas. Acá tenemos un dispersograma donde tenemos un montón de polimorfos nucleares. Y otra cosa que tenemos para medir en estos equipos son los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Hoy alguien los nombró. ¿No sería como la fase del eritrocito, o sea, de lo que sería el desarrollo del eritrocito, sería la previa a lo que es el eritrocito y vendría a ser el que tiene la mitocondria y creo Tiene que otras mucho organelas ARN. más? Claro, y lo que Tiene no mucho tiene es ARN todavía. Es cuando y ya sé, no es extruyó. núcleo, ¿no? El eritroblasto va llegando al estado final de policromatófilo. Luego ortocromático, ya cuando ya no tiene tanta policromatofilia, y a ese ortocromático se le extruye el núcleo, elimina el núcleo, y se transforma en glóbulo rojo, anucleado. Ese glóbulo rojo recién formado va a tener una cantidad de ARN grande. ¿Sí? Y eso se puede medir agregando una tensión para RN, y vemos que el equipo puede medir esa tensión y darnos el recuento de reticulocitos. ¿Sí? O sea, para Si yo- tener un recuento de reticulocitos, ¿se tiñe el ARN que tiene el reticulocito? Exactamente, exactamente. Ya sea en el contador automático o en el microscopio. Esto es en el microscopio. Pongo sangre con azul brillante de cresilo, que es el que se utiliza para colorear esto, y colorea, da unos precipitados azules de ARN en los glóbulos rojos. Esto, por ejemplo, es una anemia que está, supónganse, esa paciente que tiene un hematocrito muy bajo, un BCM re chiquito porque tiene una ferropenia espantosa, le dan hierro endovenoso. Empieza a producir como loca glóbulos rojos, puedo tener esto, un gran número de reticulocitos. ¿Sí? Porque no se terminan de desarrollar en la médula ósea y No, los largan enseguida. Los largan, no es que no se terminan de desarrollar. Habitualmente la producción de glóbulos rojos tiene una velocidad estándar que tiene que ver con la velocidad con que el glóbulo rojo se elimina de la circulación. 5 días un era más o menos. ¿Eh? 5 días era la producción desde el estado inicial hasta retículos, Sí, hasta eso es lo que tarda, pero lo que digo es, eritrocito. la vida media del eritrocito es más larga. ¿Sí? Entonces, si no hay captura por una anemia hemolítica, si no hay sangrado donde perdió sangre y entonces perdió un montón de glóbulos rojos, si no hay ferropenia que está disminuyendo y produciendo esto, el glóbulo rojo se produce cierta cantidad. Ahora, si tengo un estímulo que aumenta la eritropoyetina y hay una señal que dice, macho, ponete a producir glóbulos rojos porque estás en el horno, ¿qué pasa? Se empieza a producir mucho más glóbulos rojos.
a una velocidad más grande. No es que tarde menos en desarrollarse, sino que se producen más. Hay mayor estímulo para que más células se diferencien, las células polipotenciales, se diferencien a la línea eritrocítica. Y entonces aparecen en circulación más cantidad de reticulocitos. Cuando yo tengo reticulocitos altos, tengo una anemia regenerativa. Significa que la médula es capaz de regenerarse y producir más glóbulos rojos. Si yo tengo una aplasia medular, ya sea, una aplasia es la médula no está produciendo nada, o aplasia única de células rojas que existe, produce glóbulo blanco, produce plaqueta, pero no produce glóbulos rojos. Se llama aplasia pura de glóbulos rojos. Por más que yo le dé estímulos, le dé vitamina, le dé hierro, no va a producir glóbulos rojos y no va a tener reticulocitos. Eso es una anemia es una anemia no regenerativa. ¿La eritropoyetina tendría algo que ver? No, hay muchas causas. No, digamos, no vamos a entrar en las causas que puedan producir anemia aplásica, porque si no nos vamos... Pero, digamos, para que quede claro que cuando yo tengo reticulocitos, se están regenerando glóbulos rojos. Por eso se llama una anemia regenerativa. Estamos en una situación regenerativa. ¿Sí? Sí. Luego tenemos cómo se mira un frotis de sangre periférica. Se hace una gota, se coloca una gota en el preparado, se coloca un porta que tenga un borde muy llano, liso, que en general son esmerilados, lo que son como extensores, y en un ángulo de 45 grados se hace un extendido. Acá les muestro cómo es un extendido correcto y cómo es un extendido incorrecto. Nosotros no tenemos que frenar, nosotros tenemos que deslizar la gota y se tiene que cortar sola. Y hace, fíjense que si ustedes ven el color rosadito, hace como un bombé. ¿Lo ven ahí? El rosadito tiene como un bombé. Y eso nos va a generar que este frotis que hizo este bombé, cuando lo coloreo, tenga este color. Porque lo fijo con Meigrunwald, que es un colorante fijador, y lo coloreo después con Giemsa. Hay otros que utilizan Meigrunwald y Wright. Pueden ver que son coloraciones más naranjitas. En Estados Unidos se usa la coloración de Wright. Acá se usa Meigrunwald y Giemsa, que es más violácea. Y en un frotis de sangre periférica, para mirarlo, tengo que mirarlo en guarda griega. Tengo que ir moviendo la platina para ver de una punta a la otra, y vuelvo, y voy, y vuelvo, voy, y vuelvo, para no superponer y no contar siempre los mismos elementos. Si yo no tengo un orden de cómo lo hago, puedo llegar a contar el elemento varias veces. Y siempre tengo que revisar la cabeza y la punta del preparado, la cola, para ver que no haya acumulación de glóbulos blancos acá, o de plaquetas, y que haya un problema en la muestra, o en la ejecución del frotis. ¿Sí? Y aquí tenemos elementos normales, eosinófilos, plaquetas, fíjense qué pequeñitas que son con respecto a los glóbulos rojos, linfocitos, basófilos, perdón. Basófilos, fíjense que tiene una graduación, tiene generalmente en general los eosinófilos tienen 2 lóbulos, o máximo 3, pero en general es bilobulado. El basófilo puede tener 2 lóbulos grandotes, o a veces no se ve muy bien la diferenciación. Son un polimorfo nuclear, pero es un polimorfo nuclear diferente. Y tiene esos gránulos intensamente basófilos. Los linfocitos, que son redondos, que tienen poco citoplasma, y los monocitos, que tienen núcleos generalmente arriñonados, y que tienen un citoplasma más celeste, dependiendo de la coloración, obviamente, y una cromatina un poco más laxa que lo que tienen los linfocitos, y un tamaño mucho mayor. Por eso, la complejidad de estas células es mayor, y el tamaño es mayor que los linfocitos, entonces lo vamos a ver
en el escaterograma que habíamos visto antes, como grandes y muy complejos. El monocito es grande, pero es menos complejo, entonces es grande por tamaño, pero no es tan complejo. Y el linfocito es más chico, entonces es que está más a la izquierda y más abajo, en ese escaterograma que yo les mostré antes. Aquí tenemos toda la gama de elementos eosinófilo, basófilo, neutrófilo. ¿Cómo lo llamo? Neutrófilo encallado. Muy bien, o en banda. Porque no tiene la segmentación aún. ¿Sí? Este es un metamielocito. Esto es tiene las granulaciones del neutrófilo, es más grande, y tiene un núcleo medio arriñonado. Todavía ni siquiera se condensó tanto, forma parte de la evolución de la serie mieloide. Acá tenemos elementos como promielocito, muy laxa la cromatina, poco citoplasma, muy granular. Luego pasamos al mielocito, donde tiene un núcleo más excéntrico, puede tener algo de arcoplasma y tiene bastante gránulo. El metamielocito, que ya está un poco más condensado y ya está como un núcleo arriñonado. Y luego tenemos el callado. Acá tenemos un callado eosinófilo, acá tenemos un callado. ¿Cómo digo que es un callado? Cuando la estrechez no llega a ser 1/3 del total, de la zona más ancha. Y acá vemos que no llega a ser 1/3. Está un poquito escotado acá, pero no llega a ser 1/3 de la parte más ancha. Por lo tanto, esto es un neutrófilo encallado. Y este es un segmentado normal. ¿Cuántos segmentos tiene que tener? ¿Sí? En general, el promedio es entre 3 y 4. ¿Qué pasa con el que está abajo a la derecha? ¿Cuántos lóbulos tiene? 6. 6. A ello lo llamamos neutrófilo hiperlobulado o hipersegmentado. Y aparecen cuando hay falta de vitamina B12 o ácido fólico, la anemia megaloblástica. El signo de megaloblastosis. Promielocito, mielocito, metamielocito, eosinófilo, neutrófilo encallado, neutrófilo y neutrófilo polisegmentado. Acá tenemos eosinofilia. Fíjense que en un campo tengo 2 eosinófilos juntos. ¿Sí? En este campo tengo 2 neutrófilos y 2 eosinófilos. Esto es una eosinofilia. Estos son preparados de nuestro laboratorio. Acá tenemos elementos complicados. Ya empezamos con las cosas feas. ¿Qué ven en estas células ustedes? ¿Qué característica le ven? Nos parece como que tienen acidófilo, el núcleo acidófilo y alrededor no. Puede ser. A ver, tienen un núcleo. Primera cosa que tenemos que mirar el núcleo. El núcleo con respecto al total de la célula. ¿Cómo es la relación núcleo-citoplasma? Y es mayor. Es mayor. Bien, es alta. Incluso que en estas fotos de acá abajo casi no se le ve el citoplasma. Alta relación núcleo-citoplasma. ¿Cómo son las cromatinas del núcleo? ¿Está condensado o es laxa? Piensen en un linfocito. ¿El linfocito cómo es? Condensado. ¿Esto les parece que sea un núcleo de un linfocito? No, porque parece como más granuloso, ¿no? Más esponjoso. Más granuloso, más esponjoso, más laxo. Se llama cromatina laxa. Y fíjense, ¿qué le ven acá? Donde estoy señalando. Una especie de gránulos blancos. Sí, son los nucleolos, que habitualmente no los vemos. Esto es una célula inmadura. Cromatina laxa, nucleolo visible. Acá tenemos, miren, acá se ve bárbaro los nucleolos, miren los nucleolos que se ven.
estas células son blastos, leucoblastos. Esto es una leucemia, ¿sí? Y esta es una leucemia que además presenta, ¿ven esta barrita rosadita que tiene acá? ¿Ven que está el núcleo y acá tiene una barrita rosadita? ¿La ven? Eso es un Sí, sí, bastón se de ve. Auer. Es una condensación de los gránulos que forman un bastón. Eso indica que un blasto es mieloide, que es de la serie mieloide. El bastón de Auer en un blasto nos indica que es de la serie mieloide. Y esta es otra variante de una leucemia aguda, que en realidad se llena de promielocitos. Tienen algunos blastos, pero la mayor parte son promielocitos, que fíjense que están intensamente vacuolados, que también tienen barritas, bastones de Auer. Y es una leucemia aguda mieloide de tipo promielocítica. La característica que tenemos acá, además, ¿ven plaquetas? Casi nada. Acá tengo una, acá tengo una grande. Una leucemia que tiene invasión de blastos en la médula ósea generalmente tiene tricitopenia, anemia, plaquetopenia, y tiene, bicitopenia, digamos, anemia y plaquetopenia, y lo único que tenemos altos son los glóbulos blancos. No siempre, a veces en la sangre periférica podemos tener leucopenia también, pero con blastos, y cuando vamos a la médula está llena. Acá tenemos, estos son los blastos de la leucemia aguda, acá tenemos los linfocitos de una leucemia linfática crónica, que es una leucemia de linfocitos maduros, una leucemia crónica, no aguda. Puede durar muchos años el paciente, con pocas complicaciones, pero no es una crisis aguda, no es una leucemia aguda. Y tienen linfocitos que tienen cromatina condensada, incluso endamero lo llaman, porque es como que forman, como si fuera la caparazón de una tortuga, como pedazos, ¿ven? A esto se lo llama cromatina endamero. Entonces, Una pregunta. fíjense la diferencia entre esta célula y esta célula. ¿Entre cuál y cuál? Entre estas y estas. Esto es un blasto, una leucemia aguda de células inmaduras. Esto es un linfocito maduro. La cromatina está condensada. Condensada. No se ve espumosa, así como sutil, como nebulosa. No, se ve apretada. ¿Sí? Sí, se ve. Y estos que están acá abajo son plasmocitos, núcleos, con cromatina condensada, incluso se llaman rueda de carro, porque generalmente hacen como acumulaciones en los bordes. Citoplasma intensamente basófilo, porque no se olviden que el mieloma, la plasmocito es la célula que produce las inmunoglobulinas. Y eso genera que las inmunoglobulinas se coloreen en forma bien azurófila en el citoplasma, bien basófila, bien basófila. Y tienen arcoplasma, una zona más clara cercana al núcleo. Estos son plasmocitos, que sería la evolución del linfocito para producir inmunoglobulinas. Y acá vamos a ver alteraciones de la serie roja. Tenemos glóbulos rojos con estos puntos en el centro. ¿Qué es esto? ¿Núcleo? Núcleo no es un núcleo. Parecen los neutrófilos encallados, o no. No, estas células son todos glóbulos rojos, todas anucleadas. A eso lo llaman target cells, o células en diana. A este tipo de situaciones, en general, le decimos que el glóbulo rojo tiene una discromía. Independientemente que tenga hipocromía o no, tiene una discromía, una distribución de la hemoglobina de manera rara en el glóbulo rojo. Las target cells son muy características de las talasemias.
que son una característica de producir hemoglobinas anormales. Está la beta, la alfa talasemia. Esto es una talasemia, tiene alteraciones de la forma, generalmente son microcíticas, anemias microcíticas, y tienen presencia de target cells. Pero el blanco Y sería la también- hemoglobina, entonces. Lo blanco es nada, es muy poca hemoglobina. La parte blanca, ustedes vieron que el glóbulo rojo normal, ¿cómo tiene que ser? Con una hendidura Ujú. nuclear, pero sutil. ¿Sí? Este no solamente, algunos tienen hendidura nuclear marcada, ¿sí? Pero tienen además esta distribución, que tienen la corona de hemoglobina y en el centro una gota. Eso es porque tienen alteración de la distribución de la hemoglobina, porque es una hemoglobina anómala. ¿Sí? Estos son punteado basófilo, y esto también es característico de las talasemias. Este preparado de acá, ¿qué es lo que tiene? Lo vimos antes más temprano. Esferocitos. Esferocitos. Esta es una anemia esferocítica congénita. Glóbulos rojos chiquitos sin hendidura nuclear. Alteración en la membrana. ¿Mm? ¿Qué vemos acá? Van a empezar a aparecer los carteles, ¿no? Sí. Sangre de serie roja, lisocitosis, hipocromía, poiquilocitosis. Diferencia de poiquilocitosis es diferencia de formas. ¿Ven? En este primero. Acá tenemos célula endiana o target cell, acá tenemos punteado basófilo. ¿Qué tenemos acá? ¿Están lisados? No. Más que lisados, ¿cómo lo diríamos? ¿No eran falciformes? No. Los de arriba, este preparado no. El de abajo sí es anemia celular falciforme, ¿no? Sí. Pero esto, ¿qué son? Son fragmentos de glóbulo rojo. Fragmentocitos, esquistocitos se llama. Glóbulos rojos como si fueran pedazos. Cáscara de huevo. Puede Roto. ser por, ay, no me sale el nombre, de cuando que estaba lo de hemólisis y hemocateresis, puede ser por eso. ¿La qué? Puede darse por la hemocateresis, cuando ya cumplieron los 120 días. No lo ves en sangre periférica. Listo. Normalmente puede haber Hemolisis. 0,5, 0,2, 0,1% de esquistocitos, pero en general no ves nada, ninguno, cuando ves un fragmento. Esto es fragmentación intravascular de los glóbulos rojos. Esto se llama anemia microangiopática. Es decir, el glóbulo rojo pasa por los capilares y se rompe. Esto se produce en el síndrome urémico hemolítico. Lo sintieron nombrar, ¿no? Eso de que cuando comemos la carne cruda, las hamburguesas de McDonald's, que no están bien cocidas, podés tener un problema de riñón y también que los capilares se tapan y producen esto. Trombocitopenia trombótica, PTT, que produce aglomeración de plaquetas y coágulo no sería, agregados plaquetarios en los capilares, y cuando pasa el glóbulo rojo quiere pasar, se rompe. Esto es fragmentación intravascular de glóbulos rojos. Vamos a tener un volumen corpuscular medio chiquito, ¿sí? Y van a aparecer fragmentos. Esto es una anemia microangiopática. ¿Ven? Esquistocitos. Y estos son esferocitos. Y esto, ¿Cuál es como la bien que- dijo, la que había dicho ¿cómo? usted? ¿Cuál es la que había dicho usted de que era cuando comíamos comida cruda? ¿La de esferocitos? No, esquistocitos. También en un síndrome urémico hemolítico puedo ver esferocitos, porque algunos que se rompen, ¿sí? No se rompen del todo y pueden transformarse como en esferocitos. A veces hay esferocitosis también en este tipo de anemia. Pero sí o sí se ven rotos. Fíjense que acá tengo por lo menos un 15% de esquistocitos, un 10% de esquistocitos. De todos estos glóbulos rojos tengo un montón que son rotos.
Claro. ¿sí? Y una pregunta, ¿en el examen nos van a dar tipo imágenes así y eso tenemos que decir qué es? No. No. No creo, no. Es Nunca muy pasó. visto. ¿No? Ah, ¿Qué? es muy visto, si no. Bueno, pero no, simplemente, a ver, yo les estoy dando un práctico, que por ahí ni siquiera le tomen nada en el práctico de esto, no sé cómo decirles. No, pero está buenísimo saberlo, obvio. Y empezar a verlo, empezar a familiarizarse con estas cosas. ¿Sí? Ustedes van a ser médicos. ¿Sí? Bueno, y como bien dijo el compañero de ustedes, estos son drepanocitos, la anemia drepanocítica o falciforme. Es otro tipo de talasemia, pero es producida por la hemoglobina S. Que lo que ocurre es que la hemoglobina se dispone en la célula en forma a lo largo y le da al glóbulo rojo, sobre todo en condiciones de poco oxígeno, en las zonas más hipóxicas de la circulación, la forma de glóbulos rojos estirados, así como si fueran medialunas achatadas, falciforme. ¿Y lo de aquí qué es esta célula? ¿Qué tipo de glóbulo? ¿Glóbulo? ¿No es como la rojo, que vimos antes? glóbulo rojo, glóbulo blanco, ¿qué es? Rojo. Rojo. ¿Y qué le pasa a ese glóbulo rojo? Está ¿No es hipo- hipocrómico? Es súper hipocrómico, recontra, ultra, hiper hipocrómico. ¿Sí? Esto puede ser una ferropeña, glóbulos rojos chiquitos, re blancos. Microcitos hipercómicos. Y aquí tenemos eritroblastos, que se ven en sangre periférica. Habitualmente no tenemos eritroblastos, tenemos 0,02%, 0,1%, que no los vemos. Cuando contamos el recuento no se ve, o cero. Pero hay circunstancias en las cuales aparecen. Unas pueden ser patológicas o fisiológicas. Patológicas, existen lo que se llaman reacción leucemoide, un paciente tiene una infección, un sangrado, y le salen todos los glóbulos blancos, así empieza a tener mielocitos, y puede aparecer algún eritroblasto. O en los síndromes mieloproliferativos crónicos, pueden aparecer algunos síntomas. Un porcentaje no hiperelevado, pero 2%, 3%, 5%. En algún tipo de anemia, alguna de las talasemias graves, mayor, por ejemplo, puede tener algún eritrocito, un eritroblasto. ¿Sí? Ahora, fisiológica es en los recién nacidos. Los recién nacidos pueden tener, y sobre todo los pretérminos, eritroblastosis. Frotis de un neonato, los eritroblastos son normalmente hallados hasta un 10 por cada 100 leucocitos. En exceso se puede dar cuando tienen hipoxia intrauterina. ¿Sí? Y fíjense, el recuento, cuando hay muchos eritroblastos, es difícil. Existen casos en donde hay 200 eritroblastos por cada 100 leucocitos que contamos. En ese caso, como puede ser el frotis que vimos antes, este frotis muy probablemente tenga 200% de eritroblastos, 200 eritroblastos por cada 100 leucocitos que contamos. Si el contador no diferencia los eritroblastos, ¿sí? Significa, y me dio, por ejemplo, 15.000 leucocitos, que los cuenta como células nucleadas, y no me dice de esas células nucleadas cuántos son leucocitos y cuántos son eritroblastos. Y yo veo y cuento en el preparado que tengo 200 eritroblastos por cada 100 leucocitos que cuento. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántos leucocitos tiene en realidad el paciente? Más o menos. El contador me dio 15.000
Y no me marca, porque no es un contador que marque, diferencie los eritroblastos. Debería tener 5.000 o algo así. Un tercio sería, si 300. Excelente, 300, 200, excelente. Si por cada 300 células nucleadas contadas por el contador o en cámara, si hago leucocitos en cámara, liso, cuando liso los glóbulos rojos, el eritroblasto se lisa la parte de la membrana celular, pero el núcleo del eritroblasto sigue. Lo cuento como si fuera un blanco, como si fuera un leucocito. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, son células nucleadas, se cuentan como células nucleadas, y si no tenemos una discriminación de eritroblastos, que la mayor parte de los contadores ahora lo discriminan, no siempre 100%, no siempre lo hacen correctamente. Cuando tiene un porcentaje de 20, 30, 40, más o menos se la banca, pero a veces te marca que tiene un 70% de eritroblastos y contás vos 300%. Entonces siempre hay que pensar que tengo la posibilidad de corregir. ¿Por qué? Porque fíjense que por cada 100 leucocitos, ¿sí? De 300 células que cuenta, solo 100 son leucocitos. Entonces, por 15.000 que contó, tengo 5.000 leucocitos. Nos ha pasado en estos chiquitos que nacen prematuros, con hipoxia, qué sé yo, que tienen 300, 400, hemos tenido hasta 1000% de eritroblastos. Y claro, tienen un recuento de células nucleadas, como si fueran leucocitos, que te dicen 23.500. Y terminan teniendo, si tienen 1000% de eritroblastos, 2000 glóbulos blancos. Entonces, es importante tener en cuenta que en esas situaciones, cuando el equipo marca que tiene eritroblastos, o cuando da flags de que tiene alguna cuestión para mirar, hay que mirar el frotis, para ver cuántos eritroblastos tiene. ¿Mm? Y el último caso que vamos a hacer es ver qué otra cosa podemos hacer en un frotis: estimar plaquetas. Para estimar plaquetas en un frotis, uno debe tomar un campo donde pueda contar más o menos los glóbulos rojos, y contar los glóbulos rojos que tenga en un cuadrante, multiplicarlo por 4 para decir, bueno, en todo este campo que miré, cuántos glóbulos rojos más o menos tengo, y cuento las plaquetas del campo. ¿Sí? Y eso multiplicado por el recuento de glóbulos rojos, dividido los glóbulos rojos que conté en este campo, en los campos, digamos, en los distintos campos, se cuentan en general por lo menos 1000 glóbulos rojos. ¿Sí? En distintos campos, para evitar errores, porque la distribución no es siempre que todos los campos tienen la misma cantidad de plaquetas, la misma cantidad de glóbulos rojos. Y nos queda más o menos el recuento de plaquetas. Sirve para estimar plaquetas. Los hematólogos lo usan mucho. Pero es una estimación, no es un número exacto. Pero cuando tenemos unas plaquetas bajas por contador, tenemos que verificarlas con un frotis de sangre periférica. Fíjense esto. Este es un campo, esta es una foto que tomé hace 2 días. Este es un campo en donde si yo cuento los glóbulos rojos, supónganse, acá más tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, más o menos, ¿sí? Tengo unos 300 glóbulos rojos. ¿Sí? En este campo. ¿Cuántas plaquetas tengo? Más o menos, contemos el mismo cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Hagan 34 por 4, ¿cuánto les da? ¿Tienen calculadora ahí? ¿Y? 136. 136. Bueno, este paciente tenía 3.500.000 glóbulos rojos. Multiplica eso por 3 millones, multiplica eso por 3.500.000 glóbulos rojos. Y a eso lo vamos a dividir por, dijimos, 300. 1.586.666. Bueno, obviamente yo jamás voy a poder informar eso en un frotis. 1.566.000 no.
Yo digo 1.500.000, 1.600.000, porque el error que tengo, se dan cuenta que contar los rojos y al contar las plaquetas es alto, ¿sí? Pero lo que me está diciendo es que este paciente, ¿qué tiene? ¿Tiene plaquetas normales? ¿Tiene trombocitosis o tiene trombocitopenia? ¿A qué llamamos trombocitosis? Glóbulos, plaquetas aumentadas. Lo mismo que leucocitosis es leucocitos aumentados. Entonces, este paciente, ¿qué tiene? Una trombocitosis. Las plaquetas daban en el contador hematológico 1.360.000. ¿Sí? La linealidad del equipo que utilizamos nosotros llega a contar hasta 3 millones y pico sin problemas. Igual siempre verificamos por frotes. ¿Sí? Este Las paciente es plaquetas una... están alrededor de los miles, ¿Cómo? ¿no? El millón. Que las ¿Cómo? plaquetas están alrededor de los miles. Las plaquetas habitualmente están en los 100.000. Valor normal de plaquetas 100, 150, 400. 1.000 plaquetas. Claro, está Recontra aumentado. Esto es un síndrome mieloproliferativo crónico. Acá ven un mielocito, ¿ven? Tiene desviación a la izquierda, tiene leucocitosis y tiene una hiperplaquetosis tremenda. ¿Sí? Fíjense este preparado. Vamos a contar un cuarto de cosas. Más o menos tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Más o menos tenemos 400 plaquetas por campo. ¿Sí? 100 en un cuadrante. ¿Cuántas plaquetas contamos en este preparado? 1, 2, 3, 4, acá hay una. 5, 6, 7, 8, 9, acá hay una arriba, un glóbulo rojo. 10, 11, 12. Yo había contado 13 hoy cuando bueno, no sé. Hoy cuando lo conté preparando esto. 13. Pónganle 13. 13 por cada 400 glóbulos rojos. ¿Sí? Bueno, el paciente tiene 3.500.000 plaquetas. Glóbulos rojos, 3.500.000. Entonces, 13 por 3.500.000, ¿cuánto da? $45.500.000. Dividido 400 glóbulos rojos que contamos. 113.750. El contador dio 110.000 plaquetas. ¿Este paciente qué tiene? ¿Plaquetas normales, trombocitosis o trombocitopenia? Plaquetas normales. Trombocitopenia, no sé cómo se dice. Claro, Trombocitopenia. 150.000 es el límite inferior. Ah, Tiene una trombocitopenia leve. Okay. ¿Mm? Bueno, y lo último de lo último es la velocidad de sedimentación globular, o la eritrosedimentación. Esto no nos habla del estado hematológico del paciente. Se hace en hematología, se pide mucho en hematología, pero en realidad depende fundamentalmente del plasma del paciente. Los glóbulos rojos tienen carga negativa y se repelen entre sí. Por lo tanto, yo pongo un tubo en un cilindro como este, ¿no? Lo pongo ahí la sangre y baja muy poco, porque los glóbulos rojos no se acercan unos a otros, porque se repelen, tienen cargas que hacen que se repelan entre sí. Pero ¿qué pasa cuando tengo algo en la composición del plasma? Aumento de proteínas catiónicas, proteínas con carga positiva, como son el fibrinógeno, las gamma globulinas, las beta globulinas. Empiezan a recubrir las cargas negativas de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos pueden acercarse. Entonces, cuando tengo aumentos de reactantes de fase aguda, como son las beta globulinas, aumentos de gamma globulina, aumenta de fibrinógeno, en situaciones de infección, en situaciones de inflamación importante, lo que tengo es que los glóbulos rojos sedimentan más rápido. Entonces, a través de la velocidad de eritrosedimentación, poniendo esto en un circuito en donde pueden decantar durante un periodo de tiempo, puedo sacar si esto se sedimenta rápidamente o no.
Y entonces es una medida que tiene el médico para decir algo está pasando. No sabemos por qué, si es por una infección, por una inflamación, por una neoplasia, por un mieloma que produce patológicamente, ¿vieron la célula de mieloma que estaba cargada de inmunoglobulinas, bien azul? El mieloma es una producción de paraproteínas, que son inmunoglobulinas clonales en exceso. Eso hace que el glóbulo rojo sedimente un montón. ¿Sí? Y acá les muestro la técnica manual, es colocar en unas copitas, colocar la pipeta que tiene cerrado arriba para como norma de bioseguridad, y llevarla hasta el enrase de 0, y ver a 1 hora cuánto bajó. Acá tenemos un ejemplo de una eritrosedimentación aumentada, porque fíjense que de acá a acá serían más o menos 10 milímetros. El valor normal es 10 en el hombre, 15 en la mujer. ¿Sí? Este paciente tiene por lo menos 60, 70 milímetros. ¿Sí? Y este paciente tiene Rouleau. ¿Sí? Que es apilamiento de Matías. En el frotis vemos este tipo de cosas, los Matías apilados. ¿Por qué? Porque tiene exceso de inmunoglobulina. En general se ve esto en los mielomas, por ejemplo, o en alguna patología inmune importante de producción excesiva de inmunoglobulinas, como la artritis reumatoidea. Generalmente todas esas situaciones producen este tipo de cosas, Rouleau, apilamientos. Se apilan como si fuera una pila de monedas. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese rechazo entre ellos. Porque estas proteínas lo que hacen es cubrirlos, bañarlos, entonces se pueden acercar. Le neutralizan la carga. Entonces, esa es una medida indirecta, indirecta no, me equivoqué de palabra. Es una medida que no es específica, es inespecífica. No sabemos por qué tiene la velocidad de sedimentación aumentada, pero un paciente que tiene una velocidad de sedimentación muy aumentada hay que estudiarle por qué. ¿Sí? Obviamente, yo tengo una caries o una inflamación, una infección en la parte de periodoncia y qué sé yo, y por ahí me hago un eritro y me da 30, en vez de tener un eritro de 15. Yo sé que tengo esto. Estoy cursando una angina y voy a tener una eritro un poco alta. Pero si yo en un chequeo donde no tengo nada, no siento nada, qué sé yo, tengo 80 de eritrosedimentación, el médico va a buscar por qué tenés 80 de eritrosedimentación. ¿Sí? Bueno, y es todo. Después se los mando, ¿sí? Para que lo tengan subido.